Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias por la invitación a la UNS, a la biblioteca de la UNS. Bueno, estuve siguiendo más o menos la línea de lo que se viene hablando. Yo preparé esta presentación para dar un pantallazo general de lo que entendemos por digitalización patrimonial. También un poco en base a una charla que tuvimos con Gala y con Gonza cuando vinieron, que me dieron un panorama, porque también las universidades suelen estar acostumbradas a los repositorios y a un diálogo con lo digital asociado también mucho a lo que es nativo digital, a producción de cosas que se generan ya en digital, que tienen un buen camino recorrido en lo que refiere a manejo de metadatos y gran parte de el concepto básico de la preservación digital, que es poder hacer una trazabilidad y poder inyectar una información en el paquete que estoy guardando que sirva para que toda la información sea, sea así, interpretable en el tiempo, ¿no? Con el correr del tiempo. Pero hay mucho más también que ver por el lado de el oficio de la digitalización, de lo que implica físicamente digitalizar patrimonio y de lo que implica también a nivel presupuestario, a nivel organización, de la evolución que han tenido las áreas que se dedican a esto. Inicialmente eran las áreas de microfilmación en grandes archivos y bibliotecas. Así que, si bien hice una presentación general, viendo que están todos muy en tema con el tema de formar redes, de ver cómo ir resolviendo estructuralmente cosas en las que uno se queda atrás a veces por falta de presupuesto, eh, y que por ahí la digitalización patrimonial requiere un background atrás, una inversión inicial por lo menos, o algunas soluciones técnicas específicas de gente que se ponga a trabajar con equipos. Por ahí lo termino orientando más a nuestra experiencia, que es solo una partecita del slide. Así que no se sorprendan si voy rápido y en uno me quedo un rato. Bueno, eso es la portada. Eh, bueno, preservación patrimonial, digitalización, flujos técnicos, eso va a ser un poco lo recomendado. Les voy a hablar lo que se suele hacer, lo que solemos hacer nosotros. Experiencia CMD, les cuento un poco la historia. Preservación digital, hablaré un poco. Entiendo que mañana van a hablar también Gabriela de Brasil. Riesgos, decisiones y buenas prácticas. Algunos comentarios. He encontrado muchas cosas en común con lo que se viene hablando. Insisto, la lógica, el sentido común que impera detrás de la preservación digital y de la técnica de digitalización termina siendo el mismo que de la conservación del patrimonio. Para sorpresa de nadie, por supuesto, porque es la misma cosa, en definitiva. Bueno, una frase acá. El patrimonio no se define únicamente por su materialidad ni por su antigüedad, sino por el valor cultural, histórico, social o simbólico que una comunidad le atribuye y decide conservar en el tiempo. En el ámbito bibliotecario y archivístico, ese valor reside tanto en el soporte físico como en la información, el contexto y las relaciones que el objeto establece, lo que justifica su preservación más allá del uso inmediato y fundamenta la necesidad de estrategias que permitan garantizar su acceso y comprensión a largo plazo. Eso debe haber quedado en negrita. Ya se habló de esto recién. Es el pilar de lo que estamos hablando. Y en la digitalización, si bien es algo que parece, que a todos nos puede resultar familiar, eh, la voy a dejar. En la digitalización, quienes no están tan familiarizados con la digitalización patrimonial pueden perderlo de vista por momentos. Pueden pensar que con lograr accesibilidad y lograr un objeto de calidad aceptable, incluso con lograr legibilidad, ya está cumplida gran parte de la misión. Y puede ser cierto en algunos contextos, pero no para una biblioteca nacional o para grandes archivos. Y para biblioteca tengan acervo propio de la naturaleza que fuera. Hay que ir un poco más allá. Y lo de garantizar el acceso y la comprensión a largo plazo de eso que se está queriendo preservar es un concepto importante.
Bueno, acá un paralelismo, riesgo del patrimonio físico, todos los que vienen hablando, y una fotito de un libro hecho pedazos. Y después, riesgo del patrimonio digital, eh, terminan siendo parecidos. En realidad, el patrimonio digital pelea contra la obsolescencia de las tecnologías que va rápido. Para el tiempo de vida patrimonial es algo muy veloz y muy caro porque implica estar encima de eso y bueno, a veces es difícil. Em, Pérdida de contexto, metadatos pobres, eso es un riesgo también. em, Uno puede tener buenas imágenes, pero si no colectó bien los datos alrededor de eso, e incluso si lo que colectó no tenía una relación directa con la entidad en un catálogo, en el sistema que fuera, que lo tuviera, puede pasar en el tiempo que tenga que o rastrear de dónde salió y no pueda. A veces algo tan... eh, Me voy a adelantar algo que pensaba decir después, pero para que sirva de ejemplo. Nos pasaba mucho con los microfilms. Nosotros arrastrábamos microfilms de un periodo que se microfilmaron algunas cosas, tratando de seguir estrictamente la norma, pero se nos pasó microfilmar las tapas de lo que estamos microfilmando. Después cambiaron los inventarios, se dejaron de usar los topográficos y a veces había diferentes copias de una misma publicación que estaba en la sala del tesoro y otra en la hemeroteca y otras que ya no se sabía dónde estaban porque había habido movimientos de materiales entre depósitos y algunos no habían salido bien de la mudanza. Yo no estaba en la biblioteca, pero se habla mucho de la mudanza de Calle México a las sedes. Y finalmente uno ve una imagen que no sabe a qué ejemplar corresponde. Y eso genera una cadena, un sinfín de problemas. Esto es solo un pedacito de eso que estoy diciendo. O sea, de máxima serían tener la imagen, pero no saber qué es y no tener los elementos en la imagen para reconstruir todo eso. A veces están, a veces no, a veces hay elementos que le dan contexto. Bueno, y por último, falta de control y que eso lleva a la pérdida de integridad. Eso hace a la práctica de la preservación ya más normalizada y regular, donde uno tiene que estar atento. Además, se relaciona con la obsolescencia, pero estamos hablando más a nivel datos y formatos. Y a nivel guarda, storage, donde tenemos guardado los soportes, tiene una cadena de cosas que tienen que estar bien en el tiempo y tienen que ser probadas regularmente porque pueden estar fallando y si yo no me entero que fallaron y no migré lo que tenía que migrar a tiempo, cuando me entero ya lo perdí, no tengo hacia dónde. Eh, Puedo poner un ejemplo, hoy puedo tener un espacio X para backupear cosas y me está sobrando otro espacio. Lo voy a usar durante los próximos 5 años para guardar las cosas nuevas. Por algún problema presupuestario, no adquirí nuevo espacio. Y cuando vuelvo para atrás, tal vez un bloque de lo que tenía está dañado. ¿Sí? Estoy planteando una situación igual, rara vez se llega a ese punto, pero puede pasar. En uno de los soportes donde tenía la copia, quiero volver a hacer esa copia. Lo primero que tiene que hacer uno cuando encuentra algo dañado es como cuando encuentra una cucaracha. La tiene que matar, no la puede dejar ir, si no, ya fuiste parte del problema. Siempre que hay algo dañado, inmediatamente se migra todo el volumen o el compartimento que fuera a nivel de información y se genera una nueva copia. Después se ve qué pasó, si era el soporte, si venía dañado de antes, se revisa si había un MD5, un archivito que sirve para chequear integridad y trazar dónde pudo haber estado el error. Y tal vez, si yo no hice ese control a tiempo, cuando quieran volver a hacer una nueva copia, no voy a tener a dónde, voy a tener nuevos soportes, no voy a poder mantener la paridad de la cantidad de copias que trae, y eso empieza a complicar el escenario. Tengo que empezar a hacer salvedades en mi base de datos, tengo que empezar a agrupar las cosas de distinta manera. Así que, eh, bueno, son algunos de los problemas, de los riesgos que puede tener el patrimonio digital muy por encima.
¿Por qué hablar de preservación por digitalización hoy? Bueno, fragilidad del patrimonio físico. Uso creciente de la información a raíz de las facilidades que proporciona el formato digital, académico, cultural y minería de datos. Acá, em, el uso creciente de la información a raíz de las facilidades que proporciona el formato digital se puede interpretar también de la otra manera, que no sería la directa, que es la de pensar que con el archivito de, de lo digitalizado, con la imagen de esa página, de ese diario, de ese libro, de esa ilustración, de lo que fuera, yo ya puedo generar mucho contenido digital porque es algo relativamente fácil y muy extendido, sino la inversa. Además, la cadena de información que nos propone el mundo tan digitalizado de hoy hace que también haya una demanda sobre el físico, si no está digitalizado, porque se generan más estudios, tienen más visibilidad las cosas, se hacen más muestras. Por ahí eso pues una realidad puntual de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional suele utilizar mucho el patrimonio, suele hacer muestras, a veces hacen catálogos, todo planificado y cuidado, ¿no? Pero hay más circulación de las cosas, no es solo el archivo. O sea, la necesidad de tenerlo en digital también es para cubrir justamente lo que pasa cuando no lo tenés en digital y el sistema lo empieza a demandar, porque hay circuitos asociados a eso que vos tenés patrimonialmente que ya sí están en digital o que lo requieren así los curadores de la muestra, los investigadores, y empieza a pasar eso. Nosotros muchas veces nos encontramos con pedidos de cosas que no están digitalizadas, pero que se hacen alrededor de algo que sí estaba digitalizado. Entonces el investigador parte de 2 o 3 obras, las tiene digital, bárbaro, hace todo el estudio y dice, ah, bueno, pero este autor necesito digitalizar estos 30 diarios de estos días puntuales. Ah, bueno, no, pero eso no. Bueno, y hay que manipular ese tomo para hacer 1 o 2 imágenes, y ese tomo vuelve después a la estantería, y después viene otro pedido. Bueno, aumentó. Es como un usuario más viéndolo. A veces material antiguo se hace. Está bien, nosotros lo hacemos en un contexto súper seguro como trabajadores de la biblioteca. Pero efectivamente crece la demanda del físico. A eso quería ir. No es solo la demanda del digital. Así que, bueno, ¿y por qué hablar de preservación por digitalización? Por esto. Además, hay un mercado que lleva hacia ahí. Hoy hablaba con Gabriela de Brasil, me cuenta que ellos siguen microfilmando, lo cual es espectacular. La microfilmación se ha vuelto cara. Nosotros en algún momento tuvimos que dejar de microfilmar. El concepto básico en la preservación por reproducción en otro soporte es generar una copia en un soporte distinto. La microfilmación era la solución, lo fue durante mucho tiempo y fue un gran mercado. Ya estaba establecido, porque también el mercado era el de la fotografía. Finalmente los soportes, los fabricantes de los rollos, digamos, de las emulsiones, de los químicos para revelar, las casas de revelado, etcétera. Bueno, a medida que desapareció la fotografía analógica, si bien no desapareció, pero no está extendida hoy en día, fue desapareciendo también la microfilmación. Y se fue volviendo cara, y se fue volviendo difícil conseguir el insumo. Entonces en algún momento hubo que elegir, hubo que sacar cuentas, y lo más conveniente para lo que teníamos en ese momento era comprar equipos para digitalizar directo del papel. Por supuesto, todas las instituciones que tenían microfilm hicieron lo mismo, que es lo que ya está en microfilm, se digitaliza siempre que se pueda de microfilm, y no se vuelve a agarrar el tomo para digitalizarlo desde el papel otra vez. Eso como un precepto básico, pero después voy a hablar no siempre sale bienes. Lo que sí el microfilm cumplió y sigue cumpliendo, terminó siendo un soporte muy noble, no lo estable que se esperaba. Si no está bien conservado se degrada, y se degrada bastante rápido, pero sí cumplió bien su función porque permitía los duplicados. Al final las salas que prestan microfilm
eh, prestaron duplicados que son duplicados en cinta vesicular, se generan a partir del máster fotográfico, que eso está guardado en el archivo, en nuestro archivo. Y se ha consultado de microfilm, o sea que no se tocaron los diarios. Hay diarios que se microfilmaron y están igual que cuando se microfilmaron hace 20 años tal vez. Y eso es un círculo virtuoso cerrado. Eso ya es un círculo en sí mismo. Después aparece además la digitalización de microfilm, que son los primeros escáneres que aparecen para digitalizar de microfilm, porque ya estaba armado el circuito de preservación alrededor del microfilm. Bueno, ahora ese paradigma está cambiando, o sea, se puede digitalizar desde microfilm, si uno tiene buenos microfilms y tiene buenos escáneres microfilm, sigue siendo viable y eficiente. Pero los equipos nuevos que digitalizan directo de papel superaron en resolución a las primeras versiones. Y ahora ya están teniendo resoluciones que se comparan con lo que uno le puede pedir a un microfilm, a nivel fotográfico. No es que había una creencia antigua que era que la fotografía tenía una resolución infinita. Claro, porque uno podía hacer zoom con un microscopio hasta llegar al cristal de plata. Claro, en realidad eso nunca fue así. El sistema óptico llega a un punto que ya no hace el foco, no reproduce la imagen como quisiéramos, y por debajo de eso tengo varios órdenes de magnitud hasta llegar al cristal de plata que no estoy reproduciendo nada, porque la cámara no lo vio fuera de foco. Es un concepto muy, muy complicado. El tema es que los equipos de digitalización perdón, no es un concepto complicado, es muy, muy, me voy por las ramas. El tema es que los equipos de digitalización directamente del papel, ya tienen muy buenas resoluciones y empiezan a competir incluso con las calidades que se obtienen con los mejores equipos para digitalizar desde microfilm, este, incluso de microfilms bien concebidos. Hoy hablamos un poquitito de eso. Cuando esto afecta mucho a lo que es la hemerografía, los periódicos microfilmados. Los periódicos del siglo XIX y un tercio del siglo XX eran la mayoría de A2 para arriba de tamaño. Son 60 centímetros de alto. Y eso en un microfilm muchas veces se microfilmaba a página abierta, al tomo, justamente porque el chiste de la máquina microfilmadora es que microfilmaba tomos y no era necesario desencuadernar ni romper nada. Entonces, todo era como un libro abierto. Claro, una cosa es un libro que mide abierto esto, que es un libro de un tamaño estándar, libro, y otra cosa es un tomo que mide de alto 60 centímetros. Yo tengo que alejar mucho la cámara para hacer entrar eso en 35 milímetros. ¿Es noble el microfilm? Sí. ¿Sirve para consulta? Yo voy a poder leer si está bien microfilmado y revelado, todo. Pero cuando lo quiero reproducir, yo tengo que ampliar ese fotograma de 35 milímetros mediante algún método y después escanear eso para generar la cantidad de puntos por pulgada, de píxeles por pulgada que necesite para que eso tenga una resolución comparable con los estándares de hoy. Y ahí es donde el microfilm se fue quedando porque, bueno, los escáneres de microfilm, hay una pequeña salvedad. Los últimos escáneres de negativos que se hicieron pensados para negativos fotográficos llegan a más resolución. Lo que pasa es que tardan 3 minutos, 4 minutos en escanear un fotograma. La verdad que la técnica se terminó complicando y los equipos de digitalización directa por papel avanzaron muchísimo y siguen avanzando. Así que, bueno, hice un paréntesis largo. Esto es algo que también lo escuchamos hoy, ya no me acuerdo en qué presentación, pero conceptualmente también es análogo a lo que se venía conversando en términos de conservación del físico. Tiene que mirar la digitalización como en términos de horizonte temporal, ¿sí? Y estamos muy acostumbrados
a pensarla como en el cuadro el primero, el de 10 años, porque estamos acostumbrados a convivir también con lo digital de esa manera. Naturalizamos que todo cambie muy rápido y nos adaptamos, es como una cuestión de mercado. Pero después aparecen dos escenarios más. El último yo no lo conozco. El segundo vi algunas cosas. Vamos a charlarlos mínimamente. 10 años. Horizonte operativo institucional, ¿sí? Es algo que una misma gestión se propone. Vamos a hacer, planifiquemos hacer esto, empieza hoy, termina dentro de 3 años y esperamos haber hecho esto. Se planifican proyectos, los presupuestos están ahí, por lo menos quedan definidos en una misma gestión. La tecnología es la que conocemos, está siempre vigente. Los formatos son los que decidimos nosotros, que acompañaban esa tecnología, son legibles. Lo mismo el hardware y lo mismo el software. Tenemos un escenario intermedio que, bueno, acá a 50 años es como un número de referencia. Horizonte patrimonial real. Ya se empiezan a ver deterioros en el patrimonio físico real. Tengo una anécdota reciente para contar acerca de esto, que es que nos pidieron una imagen hace poco para una investigación de alguien que había visto esa imagen en un microfilm. Fuimos al tomo y no estaba. Era una de las primeras páginas de ese tomo. Y el microfilm tenía 20 años, una cosa así. Pasa, las primeras páginas de los tomos de diarios se van rompiendo, se van rompiendo, se van rompiendo. Justo quería algo que sí estaba en el microfilm, no le servía la imagen que le podíamos dar del microfilm por la resolución para lo que necesitaba, y el papel ya no estaba. Lo están buscando, igual todavía puede ser que haya sido movido a otro lado, pero de entrada pasó eso. Eso es un horizonte patrimonial real, tangible, de deterioro, con el que nos topamos. Por lo menos en Biblioteca Nacional, ocurre. Cambios tecnológicos profundos, eso también hemos visto algunos. Yo todavía, bueno, sí, yo me conectaba a internet con módem dial-up, así que sí vi cambios tecnológicos profundos. Renovación completa de infraestructuras, a 50 años es totalmente posible. De hecho, es el tema del storage, eso afecta muchísimo al storage y a la infraestructura de red principalmente, pero más que nada el storage. Cambian los soportes, cambian los proveedores, cambian las garantías y cambian las licencias. Está hecho el circuito para que uno tenga que estar todo el tiempo poniendo plata y cuando algo te deja de andar, no tenés más soporte y si ese algo son 2 petabytes, vos estás obligado a ir por una opción que tenga soporte, porque si no el riesgo es muy grande. Entonces, ese horizonte está claro también. Pérdida de conocimiento técnico original. Hoy hablaban de gente que se jubila, gente que se va. Si no fue bien documentado lo que se hacía y cómo se hacía, em, es un problema serio. Por supuesto, como todo el mundo avanza en un sentido, probablemente ya le podamos preguntar a ChatGPT cómo se hacen las cosas. Pero hay algo intransferible que tiene que ver con el funcionamiento de la institución y con las cosas propias de cada acervo y de la tecnología que tiene y que también está relacionado con el punto de partida y hacia dónde se va en una planificación. Toda esa información sí la tiene la gente formada en la institución y en el trabajo patrimonial. Eso y mucho más, por supuesto, pero no es que la digitalización se pierde con alguien que se jubila, obviamente, pero hay un montón de información referida a los procedimientos que realmente, si no se estructuran y se documentan, son difíciles de transferir. Lleva mucho tiempo, es realmente costoso. También puedo agregar una experiencia personal. El, yo estuve siempre en el mismo área, en el mismo área de la biblioteca. Fue microfilmación, después fue digitalización. Trabajo muy en conjunto con el área de sistemas, este, pero sí he visto, es una institución grande, cambian las gestiones, las personas, algunas se van, otras vienen,
y hay rotación de personas entre las áreas, que eso puede ser muy sano a nivel personal y puede ser muy enriquecedor para el circuito general, pero a veces para áreas muy técnicas donde la curva de aprendizaje es, y no me gusta hablar de curva de aprendizaje, parece un concepto casi mercantilizado del recurso humano, pero lleva mucho tiempo formar a alguien que aprenda la técnica y que aprenda las excepciones a las reglas, que es lo que uno finalmente le va a preguntar a ChatGPT, porque es lo más importante. Y se van. Estás 3 años formándolo, cuando saben hacerlo, tuvieron algún tema, que sé yo, se van a otra área o se van de institución y es arrancar de cero con el que viene, pero uno ya lo hizo eso. Bueno, mi cálculo a mí me da que yo vi pasar a unas 280 personas diferentes por el área desde que estoy, así como me enseñaron a mí me tocó enseñarles a otros y esos otros a otras personas, pero había un momento de mucha rotación. Eso tampoco está bueno y está dentro de la pérdida del conocimiento técnico original. Bueno, problemas asociados a migraciones, esquemas de metadatos robustos y estándares obsoletos. Em, También es algo que se puede dar en un horizonte mediano, porque si uno no está lo suficientemente a tiro con la técnica, con la actualidad, y a veces es muy difícil estar atrás de lo nuevo y de los estándares. Más cuando los estándares lo define la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene muchos recursos y va muy rápido con todo, y hace todo eh, muy detallistamente. A veces son cosas complejas y lleva tiempo abordarlas. Y uno no tiene los recursos. Hoy en mi intervención antes yo hablaba de que cuando se mencionó lo de crear las redes, que nos insistieron en ese concepto, yo traía, mi opinión fue que falta gente que se dedique a trabajar exclusivamente en eso. Y es algo que está pasando ahora, yo lo estoy viendo en mi área, que cuando queremos abordar seriamente el tema de la preservación digital y empezamos a ver la normativa y queremos dar un salto de calidad, porque por suerte pudimos dar un salto de calidad tecnológicamente y queremos empezar a incrustar los metadatos en los archivos, a colectar lo que hay que colectar, a meternos en premis, a exportar los archivos. Te das cuenta que necesitas gente que se dedique solo a eso, porque si lo tenemos que hacer entre lo que estamos, que ya nos costaba hacerlo de la forma artesanal que veníamos, bueno, estamos en problema. Y eso avanza. Yo toqué ese tema de oído hace 6 años, entré hace poco a verlo de vuelta y ya hay cosas nuevas. Y hay software nuevo. Y hay soluciones que integran diferentes software para llegar a un resultado. Y los que generan los estándares no usan esos software, usan otros. Bueno, 1000 escenarios. Vamos al último cuadro. 100 años, yo no creo que llegue ni cerca. Y es parte de lo que está establecido, horizonte intergeneracional. Nadie del proyecto original va a estar, ninguna tecnología actual está garantizada, solo sobreviven decisiones bien documentadas, formatos estables y criterios clave, ¿sí? El caminito es todo, no es que uno tiene que estar preparado para el último horizonte. Si uno está preparado para los otros dos, termina estándolo para este último. Es clave el tema de documentar y de estar al día con la innovación tecnológica. No a nivel recursos, sino a nivel conocimiento. Digitalizar no es escanear, no es un acto mecánico, conlleva tomar decisiones estratégicas. Bueno, eso es medio marketinero, ya lo hemos dicho. Límites de la digitalización. No reemplaza al original, por supuesto. No elimina la conservación física, por supuesto. No sería este el mejor lugar para decir otra cosa, además, pero realmente creo eso. Y requiere mantenimiento continuo. Eso me había adelantado un poquito antes. Es un límite para la digitalización, eso porque termina consumiendo recursos humanos y presupuestarios, mucho más de lo que uno supone. No es que una vez que la imagen existe, ya está cumplido.
Atrás de eso viene todo un montón de cosas complicadas. Ni hablar el funcionamiento de los equipos. Nosotros eh, instalamos 10 equipos nuevos de última generación, terminó la garantía y después vino el servicio técnico a contarnos cuánto salía mantenerlos andando y lo pudimos ver. Fallan los equipos, o sea, hay que hacer un mantenimiento, hay que revisarlo. Bueno, es un tema. Así que está englobado como un límite la experiencia. Bien, máster digitales. Vamos a hablar un poco ahora. Acá me empiezo a meter en lo que le decía antes de la digitalización patrimonial. Yo probablemente después estén las preguntas cuando termine, pero si hay algo de acá que por ahí no entiende, necesita que frene o tienen algo para interrumpirme breve, eh, yo no tengo problema. No sé si vale el formato, Víctor, listo. Este, yo acá recopilé un poco cómo venimos trabajando nosotros, pero por lo que investigué ya cambió esto. TIFF como formato de preservación, sí. Las características del TIFF como archivo, em, no voy a profundizar demasiado, pero está, está pensado el archivo estructuralmente em, para hacer un estándar de preservación, para incrustar datos, para tener información en lugares específicos del archivo, incluso permite que los visores de imágenes abran versiones, tiene como versionados, funciona como empaquetador, puede tener diferentes compresiones. Este, bueno, el TIFF tiene unas características muy superiores a otro formato y pesa mucho más que otro formato. Eso es un tema. Básicamente es un mapa de bits, es como el BPM de Windows, pero es el estándar internacional. Se utiliza sin compresión o con compresión LZW y yo les recomiendo, si pueden, usar LZW más el predictor, que todos los visores lo abren, no ha caducado en el tiempo, ni va a caducar, es una compresión sin pérdida y a cada TIFF le ganamos hasta un 38% del peso. Cuando empieza a escalar, los que en algún momento vayan a encarar proyectos de digitalización grandes, por ahí pueden arrancar con TIFF sin compresión para no complicarse, porque tiene su ventaja trabajar con TIFF sin compresión porque es mucho más fácil de ver errores, hay una correlación directa entre el tamaño de la imagen y el peso. Tiene dos o tres cositas que son cómodas. Una vez que tengan muchas imágenes, todos van a estar, salvo que tengan mucho almacenamiento, pero todos van a estar en un escenario bueno para comprimir todo eso. Tal vez en una primera migración, todo eso hay que documentarlo, por supuesto, o directamente largan con TIFF con compresión LZW, ¿sí? Más predictor, que es sin pérdida. Compresión sin pérdida. La otra que se usa con el TIFF es la ZIP, pero no es muy eficiente en este tipo de imagen, cuando estamos reproduciendo texto. Em, yo esto se lo digo empíricamente porque lo probé y cada tanto lo vuelvo a probar. A mí me da mucho mejor ratio de compresión en el ZW. La resolución que estamos utilizando actualmente, que tratamos que sea en nuestro piso, es 400. En muchos lugares todavía se trabaja con 300. Y en algunos lugares es lo máximo que te dé el equipo. Que está bien. Lo que pasa es que nosotros, cuando empezamos a planificar a gran escala, ya sabíamos que nos quedábamos sin espacio. En un horizonte, ¿vieron el cuadrito de los años? Bueno, en uno que estaba entre el verde y el amarillo. O sea, un horizonte bastante corto. Y estamos todo el tiempo quedándonos sin espacio. Uno planifica, avanza y vuelve a quedarse sin espacio, porque el storage además no lo usa solo el área de digitalización. La biblioteca también cambió, tiene un área audiovisual donde cambiaron las cámaras, donde empezó a generar muchos videos en HD, luego en 4K, luego en 8K y lo que sigue. Se generan, no sé, contenidos en el auditorio, otras áreas se empiezan a digitalizar que por ahí no estaban en la planificación de hace 6 años, pero adquirieron un equipo y les servía para, bueno, todas las planificaciones que uno hace, por más puntilloso que sea, en términos de almacenamiento, cuando la escala es más o menos grande, naufragan seguro.
Así que también hay que tener en cuenta los estándares de resolución que va a establecer uno. La idea es no quedarse corto, por supuesto, porque la idea es generar un buen máster con una buena resolución para no tener que volver a digitalizar, ¿no? Pero no hacer, digamos, yo un libro impreso del siglo XX no lo haría jamás a 600 píxeles por pulgada, porque por el tipo de papel, por el tipo de imprenta, por el tipo de encuadernación, y según el libro, ¿no? Por supuesto, pero hay muchos libros que tienen incluso reediciones. Hay varias cosas a ver. Fotografía sí, mapas ni hablar, es necesario el detalle, y esos materiales se imprimían a muchas más líneas por pulgada que el impreso común o que el diario. El diario además tenía otras particularidades que uno generalmente lo quiere reproducir bien porque el papel estaba muy deteriorado, entonces, pero no solemos hacer diarios a 600, salvo, por ejemplo, vamos a hacer periódicos del Tesoro, siglo XIX, ilustrados, si podemos lo hacemos a 600. Bueno, se va conversando también con los especialistas, ¿no? Pero por eso, yo no le voy a decir que no se trabaja a 600. Los que puedan, los que le dé el presupuesto y puedan guardar, bárbaro. Un buen estándar sigue siendo 400. Y todavía hay instituciones trabajando a 300. ¿Sí? Ese es mi máster. Estoy hablando de el archivo máster. Después viene el derivado. Cada TIFF, 400 píxeles por pulgada, cada imagen de un libro A4 pesa 28 megas. Cada página a 400 píxeles por pulgada en TIFF. Así que se puede ir escalando. Estoy hablando de una 4. Eh, Como dato, diario La Nación, siglo XIX, que es tamaño A1, está cerca de un A1, cada página a 400, que eso lo estamos pudiendo hacer desde hace 2 años, con unos equipos que adquirimos, después les voy a contar. Cada página de esas pesa 350 megas, 400. Hicimos los planos de la Fundación Clorinda Testa, los originales, algunos grandes como esta mesa, un poco más corto. Lo hicimos en un equipo doble acero. Había archivos que pesaban 2,5 GB, un solo archivo. Uno lo comprime, pero está en ese orden. Este, no lo hubiéramos podido hacer a 600 porque no da el equipo. Esos equipos dan 400 a este tamaño, permiten trabajar a 600, pero hay que bajar la cámara y la cámara ve menos área. No recomendado como, eso ahí terminado el paréntesis. No recomendado en Master. JPG, GIF, PNG. PNG, lo cité, hay más formatos, pero el JPG es el más conocido de eso. Está comprimido. JPG es un formato comprimido que tiene un algoritmo detrás de reinterpretación del volcado. Esto, uno puede profundizar más acá, porque hay muy buenas imágenes en JPG que cumplen la función que uno le pide a una imagen cuando está reproduciendo un objeto. Tiene buena legibilidad, yo veo bien los detalles, no tiene una compresión grande JPG, y por ahí alguien tenía unas imágenes que digitalizó muy bien con una cámara reflex en su momento, o con una más actual, y no guardó el RAW, pero obtuvo muy buenos JPG. No es que no sean máster, si es lo único que tengo, yo ahí puedo tomar una decisión institucional de que tenga unas buenas imágenes para hacer una buena resolución y preservarlas, y tal vez no tenga un máster dentro de la norma que uno espera de preservación digital, patrimonial, pero sí tenga cumplido parte del círculo virtuoso que hablamos de la preservación, porque si está bien esa imagen, la gente no necesita volver al tomo, al original. Entonces, tampoco es que porque sea JPG no sirve, ¿sí? Pero no está en los estándares de lo que uno entiende como máster de preservación patrimonial, ¿sí? Además, se le terminaría el negocio a un montón de gente. Si lo estuviera, porque caería en un factor de 50 el almacenamiento. Bueno, compresión con pérdida, el TIFF puede tener incluso una compresión JPG adentro. Eso tampoco está dentro de los estándares de, recomendados para un máster. El TIFF era, como hablamos, sin compresión. Edición tonal destructiva. No se retocan los máster a lo posible.
la edición, entre comillas, que se le hace a un máster es en realidad física y de calibración. Uno va a potenciar la mejor imagen posible de ese máster cuidando la luz, calibrando el equipo con esa luz y documentando, y mejor aún, si me lo permite el equipo, porque son pocos los equipos que lo hacen, incrustando el perfil de color y los datos de gama en el archivo. Ahí eso sería, nosotros todavía no estamos en ese punto, recién ahora con algunas cosas. Pero teóricamente el TIFF tiene que ser, mi máster tiene que ser lo que vio el sensor de ese equipo. Claro, si yo tengo un equipo que es tecnológicamente muy inferior a otro, no voy a tener la misma reproducción. Entonces, en algún punto uno dice, bueno, no es un parámetro absoluto. Bueno, una práctica que está buena, nosotros no la veníamos haciendo, pero recientemente, o sea, la habíamos hablado, pero siempre nos colgamos, nos priorizamos otras cosas más urgentes, sí, la historia de siempre, y no logramos machacarlo y meterlo en el circuito de trabajo. Bueno, recientemente, muy recientemente, vamos a empezar metimos en el circuito de digitalización, empezar a digitalizar la carta de resolución. Tenemos pocas cosas que tienen la carta de resolución digitalizada. Y eso es clave. Eso incluso pasa por encima de la calibración. No la reemplaza, pero por lo menos yo tengo con una carta de color, que es un patrón de color fabricado físicamente como un patrón, yo tengo un indicio de cómo la máquina está viendo ese patrón. Y tengo mucha información de qué es lo que está viendo en la imagen. Porque uno puede haber calibrado bien el equipo, pero necesita parámetros absolutos. Igual la incrustación del perfil de color este, tiene algo de absoluto basado en el delta E y un montón de cuestiones de colorimetría y cosas que no son mi terreno. Además, no quiero empezar a mentir acá. Pero bueno, una buena práctica es fotografiar junto al documento, al tomo, la carta de color, una carta de color, un color checker. Bueno, hay un detalle que por ahí los que no están familiarizados con digitalización patrimonial, es algo que ocurre mucho de entrada, que es márgenes de recorte, ¿no? Que me lo salté arriba. Es, es una pavadita, pero la imagen de arriba tiene un recorte hecho por fuera de lo que vio el equipo, nunca se trabaja con esos límites porque es incómodo, pero está respetando todos los márgenes del objeto que estoy digitalizando, que es esa página. Los exteriores y el interno. A gusto, algunos además dejan toda la pila de hojas, dejan la reproducción de todo el tomo todo el tiempo. Eso en tomos muy grandes es medio incómodo. Hay otros que ponen una hoja negra detrás de cada página. Cada vez lleva más tiempo porque queda muy prolijo. También hay que digitalizar los lomos, las tapas, todas las marcas, el objeto, todo completamente. Incluso las páginas de Gracia, que pienso que no tienen información, tienen marcas que después me sirven para identificar y para identificar o definir entre dos objetos que tengo alguna duda, se hace todo. No es lo intuitivo. Generalmente las personas cuando entran a digitalización que tienen que editar para hacer los PDF, son ediciones básicas que hacemos recorte y algún ajuste tonal solo para el objeto PDF. Suelen recortar así, porque el ojo les pide una simetría, les pide ver un rectángulo. Y si bien el libro que estamos mostrando está bastante rectangular, no suelen ser así las digitalizaciones patrimoniales, suelen quedar como un trapecio, bastante deforme. Entonces, es difícil dejar los márgenes y hacer un rectángulo alrededor de algo que no es rectangular. El ojo enseguida te pide otra cosa. Bueno, esto no sirve como máster, debo decir. Nuevamente vuelvo al ejemplo de los JPG. Los que tenemos buenas reproducciones antiguas, porque todos hicimos eso en algún momento, de otras épocas, y que son buenas imágenes, su máster es ese. El tema es, una vez que uno toma conocimiento de esto en adelante, y siempre que lo puede trabajar en adelante. Así que bueno, vamos a pasar acá. Derivados para acceso, lo que le decía hace un ratito, PDF, como formato de consulta está muy extendido.
y es muy cómodo. Tiene muy buenos... El PDF adentro comprime JPG las imágenes. eh, y hay incluso instancias del PDF que tiene resampleo para visualización, que me permite comprimir un poquitito más, ganar un poquitito más de relación peso-calidad. Que eso, perdón, es el segundo punto que está citado, compresión adecuada. Y el PDF admite la capa de texto para incrustar un OCR. No me voy a meter mucho en el tema OCR, no ahora. No está dentro de lo que le pedimos a la preservación patrimonial porque los OCR son inabordables a nivel... O sea, no se pueden realizar de otra manera que no sean automáticamente, a la escala que estamos hablando. Y eso hace que terminen siendo más para el objeto de acceso. La novedad de esto es que si lo discutíamos hace un tiempo, ya la IA acaba de sepultar esa discusión. Ya no es necesario hacerle OCR a nada, porque de acá a un tiempo muy corto va a estar hecho igual en cualquier cosa que esté subida. Y si no está hecho, lo hace en tiempo real y te va a dar la búsqueda que necesita que te dé. O sea que esa discusión que teníamos hasta hace un tiempo me parece que ya se está yendo. Me adelanto un poco, pero arriesgo que va a ser así. Este es el flujo que tenemos en la biblioteca y es bastante estándar, ¿sí? Por ahí le puede servir a otras instituciones. Por supuesto, todo esto que estoy, después va a haber, hablábamos hace un rato, nos podemos poner en contacto. Suelen llegar consultas de bibliotecas que están por arrancar un centro de digitalización. Entonces, este tipo de cosas tal vez se adaptan a algunas situaciones y a otras por ahí pueden ser versiones más simplificadas. Se puede charlar. En todo caso, yo estoy a disposición para consultas posteriores de quien sea. Y hablo también a los que están en la versión online, eh, viendo la charla. Bueno, objeto físico se digitaliza. Ahí me falta, en el medio está la conservación preventiva. Yo estoy dando por sentado que ya ocurrió, ¿sí? Ya llegó apto para ser digitalizado, ya llegó autorizado, inspeccionado, estabilizado, ¿sí? Si no, entre objeto físico y digitalización hay una instancia de evaluación del estado de conservación para no romperlo más, para no ensuciar el equipo con hongos, por ejemplo, como venían hablando, y para eso, principalmente. Bueno, uno digitaliza, obtiene un máster y en esa instancia puede derivar otra línea de trabajo para ya ir obteniendo el PDF. Después colecta los metadatos, esos algunos lo hacen en simultáneo, otros tienen ya una plantilla y van retocando, hay forma de hacerlo. Otros utilizan software o plataformas que se lo van pidiendo de manera ordenada. No nos vamos a meter ahí, no nos va a dar el tiempo, pero a ese máster hay que acompañarle, hay que generarle la información en conjunto que lo va a acompañar luego para ser preservado finalmente. Y por otro caminito está el derivado consulta, que es el que va a dar acceso. Eso no necesariamente son dos caminos separados. A veces el derivado sale después de la instancia de preservación. Por eso digo, mm, nosotros estamos trabajando así porque además no tenemos actualmente decidido un esquema normalizado para la preservación y no trabajamos con Archivemática o alguna plataforma así, que es una opción muy interesante para los que arrancan esto eh, hoy en día. Porque hoy en día está bastante más claro cómo hacerlo y ya hay soluciones hechas. Son complejas igualmente. Nosotros también arrastramos forma de trabajar de muchos años y que se heredan de la microfilmación. Entonces, los cambios son más lentos, hay que cambiar procedimientos que involucran en otras áreas y hay que volver a formar a todo el personal. Bueno, hoy estamos en este flujo. Pero es un buen flujo, es un flujo seguro para arrancar en cualquier escenario, ¿sí? Bueno, nos vamos a meter en la... No sé cómo estoy de... ¿Estoy bien? ¿O son las 6 de la tarde? No. Ah, sí. ¿Ya estoy en tiempo cumplido? Más o menos. Bueno, me falta media hora. Pero lo resumo.
No, igual creo que me fui adelantando cuando hablaba, así que varias cosas ya las dije. Quiero ver qué no voy a decir. Ok, esto no lo voy a decir, esto tampoco. Listo. Voy a hablar un poquitito de la evolución que tuvo la BN. Yo sabía que me iba a pasar esto, por eso hice el disclaimer cuando arranqué. Este, bueno, nosotros pasamos de la captura instrumental a la preservación consciente. Transitamos, debería decir, todavía nos falta, y vamos a ver un recorrido técnico e institucional. Lo primero que ven es un escáner de microfilm Canon. Ese es el primer equipo con el que trabajé, más allá de la microfilmadora. Yo cuando entré microfilmaba y digitalizaba de microfilm. Esos equipos generaban imágenes, digamos, no son equipos que estén en cualquier lado, obviamente. Solían estar en bibliotecas grandes, archivos grandes. El ejército podía tener alguna institución como un banco, instituciones de salud, instituciones que estaban obligadas a microfilmar por custodia por cadena de custodia de información, pero no están en todos lados. Ahora está dando la vuelta el asunto y hay mucha demanda de digitalización de microfilm en las instituciones que tienen escáner de microfilm, pero Canon no lo fabrica más hace 15 años. Quedan algunas, quedan algunas opciones, pero bueno, son complicadas, costosas, no son tan habituales. Y bueno, ese escáner generaba una digitalización binaria. No se usa más digitalización binaria en casi ningún escenario, salvo la digitalización para cuestiones administrativas, pero ya no es ni conveniente. Y un OCR corre bien en un binario, pero es incómodo el formato. Y en grises, 8 bits. Estos son unos TIFF muy livianos que tenían solo un canal, así como los TIFF color tienen 3 canales, los de 24 bits tienen 3 canales de 8 bits. Este tiene un solo canal, que es el del negro. Va de blanco a negro pasando por 256 tonos. ¿Sirve para microfilm? Sí, era suficiente. Microfilm era en tono de grises. Hubo unos pequeños intentos de microfilmación color que se abandonaron rápidamente porque era aún más cara. Este, Así que lo que se le pedía al escáner microfilm lo tenía. No tenía el driver de este escáner, no incrustaba metadatos, no incrustaba nada. Y tenía encima hecha una conversión muy rara de tamaños. Estaba hecho para el usuario común, pensado para el usuario final. Entonces te daba una conversión de resolución. Básicamente decía, vos digitalizás en 400 píxeles por pulgada a 4. Ok, pero vos estabas digitalizando un diario que era a 1, tal vez. Te daba una imagen que equivalía a ese diario comprimido en un tamaño 4, 400 puntos por pulgada de eso. Es muy rebuscado. Probablemente la mitad no entendió lo que dije, y es que es así, no lo entiende nadie. Era muy, muy complicado. No estaba pensado para preservación digital, porque estaba reproduciendo al microfilm, que era el rey de la preservación patrimonial. Así que después fueron evolucionando y empiezan a aparecer los equipos. Yo puse justo el de la marca que habíamos adquirido nosotros en la biblioteca, que es Atis, pero aparecieron muchas opciones basadas en cámaras reflex y equipos en B. Esos ya los pueden haber visto en varios lugares. Claro, dijeron, tenemos que digitalizar de encuadernados, pero no queremos repetir la experiencia de la microfilmación porque todavía no tenían las resoluciones necesarias para trabajar con encuadernados planos y porque se habían dado cuenta que los libros, cuando son más chicos, el encuadernado es mucho más grueso y cuando lo querés abrir 180 grados, lo rompes. Entonces empezaron a decir, vamos a trabajar en B. Bueno, no podemos usar una cámara en B. Después pudieron, pero es más complejo, a expensas de mucha profundidad de campo. Y empezaron a plantear el equipo con 2 cámaras, una para cada página, y de paso maximizaban la resolución. Primera opción, cámaras reflex, Canon y Nikon mayormente, venían los equipos, medio que abrieron el software y se podía comandar. Bueno, los resultantes de estos equipos ya son archivos Camera Raw, que con un esquema de metadatos incrustados, se puede hacer balance de color. Tenían sus limitaciones, porque las cámaras comerciales, una experiencia nuestra es que las 2 cámaras calibradas igual daban imágenes muy diferentes. Y había que empezar a retocar manualmente la calibración
y tampoco tenía mucho sentido, había que documentarlo, no estábamos en ese punto. Terminamos usándolos a una cámara, porque nos daba mucho mejor resultado en la edición final, mucha menos pérdida de tiempo de corrección. Era eso o resignarnos a imágenes que no se vieran bien. Nosotros ya estábamos en un estándar de calidad que es difícil bajarse. Cuando uno está acostumbrado a mostrar imágenes con buena legibilidad, bien estructuradas, uno cuida los márgenes, trabaja por lotes siempre, pero bueno, tenés una imagen que tira, una cámara que tira el rojo y otra que tira el verde y no podés. La terminás editando, es una pérdida de tiempo. Así que estos equipos fueron muy buenos, aprendimos mucho de acá, pero hoy se usan a una cámara. Quedan todas las imágenes iguales. Se tarda un poco más en la captura, sí, pero todo lo demás se hace igual que como hacemos con estos equipos que son los actuales. Estos equipos sacan las imágenes listas. Vinieron a la biblioteca por un financiamiento que conseguimos de Fonplata, que es un proyecto que se persiguió durante muchos años. Yo ya estoy en tiempo cumplido, me parece. Este, y son equipos nuevos. El que se ve, que ven arriba, también es a dos cámaras, pero cada cámara de esas tiene 70 megapíxeles y está la versión nueva que es de 120. Son cámaras reprográficas, son mirrorless, no tienen obturador, tienen una relación con la calibración mucho más fiel y tienen, bueno, toda la estructura del equipo es increíble. Es una empresa francesa, I2S. Y el otro equipo que viene abajo es muy parecido a como eran las microfilmadoras. Si ven, tiene una cámara arriba y van a ver que eso que se ve abajo, que hace la ranura, son dos luces. Funcionan distinto y por eso la calibración es distinta. Aquel equipo tiene sus luces, pero tiene una carpa alrededor, una estructura para minimizar la incidencia de la luz externa. Este no tiene nada porque prácticamente encandila el material con dos luces frías, no dañinas, pero la incidencia de luz es totalmente controlada y es la que tiene esas dos tremendas lámparas LED. Y la cámara esa ve por una ranura. Es un sensor lineal con un lente que ve lineal. Entonces es un equipo híbrido. Esto es una cámara con un lente de mucha resolución, pero que construye la imagen haciendo un barrido. Es muy parecido a los escáneres de barrido, pero sigue siendo fotográfico. Tiene todas las bondades y las desgracias del fotógrafo. Y si yo bajo la cámara, puedo ganar resolución. Se achica el campo de visión, ¿no? Eh, LED, sí, sí, sí. Son dos tiras. Incluso hay equipos más nuevos que tienen un panel de luces formando, digamos, de manera angular, formando un poliedro que se prenden alternadamente y generan sombras. Es para un formato de escaneo 3D para reproducir textura. Yo todavía no lo vi, pero los fabricantes dicen que lo hacen. No sé si de esta marca o de otra que compite con esta. No me acuerdo. No cité el equipo más grande de todo, que tiene una mesa de vacío. Es un doble acero. Es similar a este, no tiene la platina, y tiene una mesa aspiradora. Ese puede venir bien para mapas antiguos, planos, o bueno, los materiales que lo requieren. Exacto. Sí. Voy a tener que pasar rápido. Quiero cerrar. Así que, listo. No, mentira. Un- no voy a hablar entonces de metadatos. Buenísimo. Bueno, esto simplemente refuerza lo que tenía. De la experiencia de la biblioteca, simplemente para dar un cierre a eso, lo que puedo decir es que uno hace lo mejor posible con lo que tiene en ese momento, ¿sí? Y que es muy importante establecer el horizonte real de hacia dónde puede ir y si puede conseguir recursos para elevar un peldaño ese horizonte, hay que establecerlos bien del punto de partida, porque influye mucho también en la parte de almacenamiento que no llegué a tocar. Eh, eh, Eso es lo que puedo decir para concluir la experiencia de biblioteca. Es lo más valioso que me llevo yo del tiempo que estuve. Lo que hacíamos hace 10 años me parece vergonzoso comparado con lo que hacemos hoy, pero era lo mejor que había en ese momento y era lo que estaba haciendo todo el mundo. Todo evolucionó, se complejizó y todo es más caro. Y todo pesa más y todo requiere más almacenamiento y más planificación. Nuevamente, estoy a disposición para que charlemos pormenorizadamente de esto en las instituciones que estén pensando en comprar equipos
e iniciar proyectos de digitalización. No iba a entrar de todo modo en esta charla, algo pormenorizado, pero la biblioteca suele dar ese acompañamiento. Estrategia actual, no se redigitaliza a priori lo que venía viejo del microfilm, eso se lo había mencionado, se evalúa. Si hay una imagen, ya cumple la función del circuito de preservación. Se documenta la tecnología y las limitaciones de todo lo que hacemos. Por ahí no puedo tener la mejor calibración, por ahí no puedo tener el mejor esquema de metadatos incrustados, porque no me lo permite ese equipo, pero lo puedo documentar. Y puedo tener un sistema de metadatos que acompañe a la colección en mi base de datos con un campo que diga que eso fue hecho en ese equipo, en ese año, y nosotros saber que ese equipo no incrustaba un perfil de color. Y tenemos la primera imagen con la carta de color. Bueno, hay formas de sanear ese problema. Documentar procedimientos, lo acabamos de decir. Normalizar metadatos existentes. Ese es nuestro desafío actual. Nuestro desafío actual, estamos en eso. Y preparar una preservación digital escalable. ¿Sí? Todo apunta a eso porque estamos en ese punto. No podemos avanzar si no empezamos a pensar en preservación a largo plazo con un formato escalado y determinado, porque ya estamos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Ignacio. Tenemos un pato de preguntas. Eh, ok. Y la primera entonces de la que... Una consulta es, ¿y la Biblioteca Nacional acepta Microfilms. Sí, sí, hemos recibido donaciones. Sí, sí. En general, sí. Se evalúa en cada caso, se ve cómo está la colección. Eh, digamos, hay que ver de qué es la colección. De, y bueno, parece, parece muy interesante. Pero digo, no, no lo decido yo directamente, pero se acepta. ¿Visores de microfilmación o microfilmadoras? Bueno, en otro momento te hubiera dicho, buenísimo, vemos qué hacemos. Ahora no tenemos espacio. eh, y no, sabemos que no estamos microfilmando. Capaz que le interesa a Gabriela, creo. Este, pero es bueno saber que hay. Bien. Una pregunta que se daba al respecto de cómo dicen las capacidades, cuánto pueden procesar, no sé si lo vi todo también por persona, por sentido por horas de trabajo. A nivel de productividad. Sí, no me quise meter en ese tema porque es un tema complejo. Y con cada soporte, con cada objeto distinto, y digo soporte porque encima a veces son diversos soportes, pero vamos a ir al caso de libro, tomo, em, formato, tamaño y equipo donde se trabaja, tenemos un universo totalmente diferente. Y nosotros arrastramos equipos de hace 20 años y tenemos línea de trabajo para 60 personas con tecnologías muy distintas. Entonces, también a nivel institucional nos están pidiendo una forma de empezar a medirlo. Nosotros lo hacemos, por supuesto, pero a ver si podemos estandarizarlo más. Y es complejo. Hemos hablado bastante de esto, porque no hay ninguna relación entre lo que tarda un equipo para hacer un libro chiquito, como los que veíamos de cámara reflex, que hay que darle 2 pasadas, a lo que tarda un equipo nuevo, y a lo que tardas en hacer un tomo de La Nación en uno plano que pasar cada página a veces tiene que pedir ayuda y se hace de a dos. Es difícil. Y contra lo que puede tardar, porque todo el mundo tiene alguna referencia, incluso la biblioteca misma tiene referencia de una digitalización de un archivo como el de Crónica, que está tercerizado. Trabajan en conjunto con nosotros, pero ahí pusieron un plantel de gente con escanas. Y vos ves cómo laburan y decís, hacen 1000 imágenes por jornada. Trabajando cómodo, claro, con un escáner con material de archivo suelto, tac, tac, sacan, ponen, tienen un sistema donde no están después nombrando, digamos, hay forma de llegar a eso. Y la biblioteca, en general,
lo que hemos sostenido en el tiempo, yo defiendo por lo menos esto de, por supuesto hay que tratar de cuidar la productividad de los equipos y siempre la premisa es, tenés el equipo que salió carísimo, que labure todo el tiempo. O sea, el recurso humano de la biblioteca en el área de digitalización es primero para que los equipos estén funcionando. Después vemos qué hacemos con el resto, cómo editamos, si llegamos a editar, si acumulamos, si en algún momento tenemos que hacer algo mixto. Pero los equipos se usan porque son caros y no da tenerlo parado. Y produciendo, y por suerte la gente a medida que lo usa, lo hace cada vez más rápido. Hay gente que puede hacer la misma cantidad de imágenes que hace una persona con un escáner plano. Tenemos gente así. Y tenemos gente que trabaja con otros equipos, trabajó siempre con otros equipos y que necesitarían tiempo, parece. Así que es difícil. Lo que sí te puedo decir es que no hay que priorizar en ningún caso la productividad por sobre la salud del material, por lo menos en lugares como Biblioteca Nacional o Archivo. Eso es como una regla que, bueno, que uno machaca todo el tiempo. No sé si respondí. Eh, Volvemos con una. Ignacio, muchas gracias por tu presentación. Y tengo dos preguntas. ¿Qué es la escalabilidad de terabyte que hace por año para el data center? Y una pregunta no de gestión, no sé. Ahí está escrito responsable del centro de microfilmación. Y ahora no hace la microfilmación. Exacto, porque quedó el nombre del área así. Sí, va a cambiar este nombre o qué. No, porque seguimos digitalizando el microfilm y el microfilm sigue circulando efectivamente y tenemos un departamento que sigue catalogando microfilm, trabaja Pamela Gionco ahí, digamos, se siguen haciendo cosas con los microfilm. Simplemente se dejó de microfilmar, pero la colección de microfilm está viva. De hecho, se recibieron donaciones, se pone en valor, hace un tiempo se hacían los lavados de lo que está más deteriorado, así que no me molesta que esté ahí, pero sí, sigue siendo el microfilm. Y lo de los terabytes, no sé, te interrumpí, tenías otra. Actualmente estamos haciendo con los equipos andando, pero no los dos turnos porque no están los dos turnos completos. 12 terabytes nosotros, y eso no incluye lo del archivo crónica, que dependiendo el estado de ese convenio y ahora está de vuelta funcionando con un grupo de gente reducida. Eso van a ser unos 20 tera más. Pero es algo circunscripto que arranca, que tiene fechas y es una batería de equipos pero bueno, la producción nuestra debe andar en 14 por año. No es solo lo que se captura, sino además lo que se edita pendiente y se termina guardando. Pero de cosas nuevas, porque digamos, de imágenes nuevas que se crean que pesan entre 12 y 14 seguro. A veces termina siendo más lo que termina yendo a guarda, a una cinta. Y no me metí en el tema de los soportes de guarda, que ahí hay mucho para hablar, que va a entrar en otra visita a Brasil. Por favor. Cùng nhau với đó từ HD không ngờ nắm được 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 Ah, muy bien. La nombré porque sabía que estaba. Ahorita Carlos, Carlos, ¿no? ¿Qué tipo de equipo se recomienda para la tesis? ¿Tesis encuadernadas o desencuadernadas? Todas las características que podamos mantener. Pero Puedes grabar. ¿Cuál recomiendan para un paisaje tesis? ¿cuál? ¿Cuál cumplir? ¿Cuál decisión? ¿Cuál es la corriente? Ah, bueno. Después de todo. Y nosotros, a ver, mi experiencia con las tesis, yo no vengo del mundo biblioteca universitaria, por ahí no tenga menos para decir de lo que quisiera de esto. En la biblioteca se están haciendo las tesis Candioti. Esas son tesis encuadernadas, muchas manuscritas que son transcripciones de las primeras tesis
Creo que hay algunas pocas primeras tesis. Si Gisela no me corrige, si no, bueno. Y esas tienen mucho valor. Nosotros las hacemos en 400 y solemos hacer en 600 cuando es muy pequeño, pero a raíz de que tenemos los equipos nuevos, esto se viene haciendo hace muchos años. Entonces, em, el tema digamos, en general lo tomamos como material impreso, como el resto del material de tesoro. Es muy buena resolución. Por ahí, si son tesis de esas características, primeras tesis, cosas viejas, encuadernadas, y tienen la posibilidad de hacerlo a 600, bárbaro. Son equipos caros, o sea, no es algo habitual. Las tesis de autores se conciben digitalmente y tienen otro circuito. Ahí yo estoy totalmente out, que es la lógica del repositorio. No sé exactamente a qué se refería. Que digitaliza a 400 pisos de pulgadas siempre que puedan y sin romper. Les uno puede aportar un ejemplo de que quizá sea significativo, para que lo vean. Nosotros tenemos una experiencia con tesis del área de ingeniería química, pues un caso muy particular porque tienen muchas fórmulas complejas. Y entonces, en la digitalización, lo que hacemos es, por supuesto, el inventario primero, pero después las fórmulas hay que procesarlas individualmente, lo que lleva mucho esfuerzo. Por supuesto queda todo completamente digitalizado. Hay que ver eh, la complejidad de las formas. Se puede llegar a utilizar algún lenguaje propio de edición como látex o lenguaje de la matemática, la física. Entonces, según la tesis, puede demandar el esfuerzo de una persona de cada tiempo completo. Eso para hacer el OCR. ¿Están hablando? Más o menos, claro. Sí, sí. Claro, es otro estado Es otro estado, pero de la información. que digitalización de la tesis completa, Exacto. que contiene elementos no textuados. Y es una persona de cada tiempo completo, varía de una semana a 15 días en función del tamaño de la. Pues, Questo microscopio utilizzano peso principalmente per l'almacenamento. Dico che servono biblioteche europee hicieron medias compluti. Bien. Es un tema interesante. Yo tengo miedo de extenderme mucho. La biblioteca pasó por varias instancias. Actualmente, y estamos a punto de migrar hacia otra instancia. Es un tema que tenemos ahora para resolver. Este año tenemos que encontrarle un cauce por justamente obsolescencia tecnológica, presupuesto, varios factores que convergen en un escenario que hay que tomar decisiones. Por supuesto, mayor cantidad de copias, en mayor diversidad de soportes, tenés la información más segura. Pero se empieza a complejizar el seguimiento de eso y el mantenimiento. Nosotros tuvimos, al principio arrancamos con algunos discos externos, simplemente los enchufábamos USB y todo por duplicado. Nunca una sola copia. Nunca consideramos la copia local de la máquina como una copia válida. Eso fue una buena decisión en su momento. Funcionó. Algunas veces la copia de la máquina nos salvó las papas cuando se nos rompió algo, pero la desestimamos. Cuando la biblioteca amplió la red y empezó a dar storage, inicialmente creo que tenía una capacidad de 200, no quiero, perdón, de 2 teras, una cosa chica, digamos, comparado con lo que se considera hoy para un storage. Ahí tenía que montar los servidores, la web, el sistema, de todo, toda la red de la biblioteca. Nos llega a nosotros como área. Nosotros arrancamos digitalizando sin infraestructura de red, era todo local. ¿Cómo le debe haber pasado a todo el mundo? Ahí empezamos a hacer un backup en algunos volúmenes de red. Pero esa era la época donde todavía le dábamos imágenes de digitalización de microfilm. Entonces las cosas todavía eran livianas. Cuando empezamos a escalar, hubo que empezar a trabajar en conjunto con el área de sistemas y empezar a planificar también la compra de almacenamiento. Y por suerte se fue haciendo a la par todo. Y cuando adquirimos finalmente
estos equipos que les mostraba por Fonplata, a la par de eso, la parte que va para los equipos era $1,500,000, era un poco más. Lo que iba para almacenamiento, contando la obra, eran casi 8. Esa es la relación. Era esos números, no me lo acuerdo exactamente, pero ese era el orden. O sea, eran 3 o 4 veces más lo necesario para establecer la obra de red, porque hubo que crear un centro de contingencia. También fue decidido. No es que solo el almacenamiento sale eso, es mucho más barato. Pero anda a la par del costo de lo que salen los equipos. Porque cuando uno lo escala, llega un momento que no le sirve más. No puede seguir metiendo cajones de discos. Tiene que cambiar el sistema. Y cuando tiene que cambiar el sistema, tiene que empezar a cambiar el switch, porque necesita otra tasa de transferencia, tiene que cambiar esto y tiene que entrar a cambiar todo. Así que por suerte ha ido más o menos de la mano. Y en un momento se escribieron cintas magnéticas. Entonces logramos el ideal. Storage con redundancia, cinta, en muchos casos duplicada, y discos externos que ya no tienen validez los discos al lado del otro, pero te permiten ser tu primer barrera, porque tener que sacar la información de una cinta, la cinta es anticatástrofe, pero es incómoda para leer. Entonces, bueno, ahora se envejeció la cinta y hay que ir a otra solución y hay que barajar y dar de vuelta. Ya tiene muchos años, habría que comprar un lote nuevo, hay que ver qué se hace con lo que está, si se mantiene, queda fuera de, mm, de servicio porque está vencido el formato y el fabricante te pide que migres a uno nuevo para venderte los cartuchos nuevos. Es todo un ciclo terrible. Así que está segura la información hoy, pero estamos charlando eso todo el tiempo. Lo que sí puedo decir es que se utiliza mucho backup online, volúmenes con backup regular. Yo prefiero copias en soporte distinto. Sí, redundante, un sistema de storage con redundancia, que te aseguren que el sistema funciona bien a nivel discos, que el dato está seguro, pero el backup automatizado backupea error humano. Entonces, el acto de backupear, es decir, yo borré algo sin querer y estoy en un ciclo de backup, y si no me di cuenta a tiempo que lo borré, se backupea, o sea, se pisa la versión que lo tenía, eso que borré. El backup sirve para cosas administrativas, sirve para otros flujos. Puede ser a gran escala, consume mucho espacio. Es mucho más sano tener una versión online redundante en un soporte seguro que funcione bien tecnológicamente y copias alternativas. La peor de todas es el disco externo, pero eso uno lo cuida. Nosotros tenemos discos SATA, incluso que quedaron de un proyecto que desarmaron varios NAS, quedaron dando vueltas y los reciclamos y siguen andando, tienen 8 años. Los guardamos en unos cofres ignífugos, donde se guardan los microfilms, digamos, en otro lugar, por supuesto. Y ahí están. Y han servido perfectamente nos han salvado las papas más de una vez. Así guardamos al día de hoy.